los orígenes y el ascenso de una leyenda, Rey Misterio. Cuando hablamos de lucha libre profesional, pocos nombres generan tanta emoción y respeto como el de Rey Misterio. Su máscara colorida, su estilo aéreo inconfundible y su capacidad de emocionar al público con cada salto desde las cuerdas lo han convertido en un icono universal. Pero detrás del espectáculo y de las luces de la WWE, existe una vida marcada por la lucha constante, tanto dentro como fuera del cuadrilátero. Su historia no es solo la de un luchador exitoso, sino la de un hombre que cargó con tragedias, sacrificios y decisiones dolorosas que marcaron su camino hacia un final rodeado de sombras y melancolía. Infancia y raíces en el mundo de la lucha libre. Óscar Gutiérrez, conocido mundialmente como Rey Misterio, nació el 11 de diciembre de 1974 en San Diego, California, en el seno de una familia de origen mexicano. Desde niño creció rodeado de la cultura de la lucha libre, un deporte espectáculo que en México es mucho más que entretenimiento, es tradición, identidad y herencia cultural. Su tío, Rey Misterio Sr., ya era un luchador reconocido en el circuito mexicano, y fue él quien introdujo al pequeño Óscar en el duro entrenamiento del ring. La infancia de Rey Misterio no fue sencilla. Su familia enfrentaba limitaciones económicas, y el joven Óscar veía en la lucha no solo un sueño infantil, sino una vía de escape para construir un futuro mejor. A los 14 años ya debutaba en pequeñas arenas de Tijuana, luchando contra rivales adultos, arriesgando su cuerpo y su salud en cada combate. La máscara que portaba no era solo un accesorio, sino un símbolo de identidad, respeto y continuidad de una tradición familiar que lo empujaba a no rendirse nunca. La máscara como símbolo de vida y sacrificio. En la lucha libre mexicana, la máscara tiene un valor sagrado. Representa no solo al luchador, sino también la conexión con los dioses, la herencia y la mística del deporte. Para Rey Misterio, portar su máscara significaba honrar a su tío, a su familia y a una cultura entera. Sin embargo, esa misma máscara también fue una carga. Nunca pudo mostrarse libremente como Óscar Gutiérrez. Siempre debía mantener viva la ilusión del héroe enmascarado. Detrás del telón, las presiones eran enormes. Los promotores le exigían cada vez más riesgos, más saltos mortales y más maniobras espectaculares que ponían en peligro su integridad física. Cada caída podía ser la última, y cada lesión lo acercaba a un destino incierto. En este sentido, la máscara se convirtió en una armadura que lo protegía frente al público, pero también en una prisión que ocultaba el dolor real de un hombre que sangraba y sufría en silencio. El salto a Estados Unidos y la fama mundial. Durante los años 90, Rey Misterio llamó la atención de las grandes empresas de lucha libre en Estados Unidos, primero con SW y luego con WWE. Su estilo innovador de lucha aérea, influenciado por la tradición mexicana de lucha libre, sorprendió a un público acostumbrado a luchadores de gran tamaño y fuerza bruta. Misterio rompió todos los esquemas. Con apenas 1,68 metros de altura y alrededor de 75 kilos de peso, se enfrentaba a rivales que lo duplicaban en tamaño, pero lograba vencerlos con velocidad, agilidad y creatividad. Su llegada a WWE a principios de los 2000 fue el punto culminante de su carrera. Allí se convirtió en campeón mundial, algo impensable para alguien de su estatura en una industria dominada por gigantes. Su victoria en WrestleMania 22 en 2006, donde ganó el campeonato mundial en honor a su fallecido amigo Eddie Guerrero, se convirtió en uno de los momentos más emotivos de la historia de la lucha libre. Sin embargo, detrás del éxito y la gloria, su vida personal comenzaba a llenarse de tragedias. La muerte de Eddie Guerrero en 2005 no solo lo marcó como luchador, sino también como ser humano. Rey siempre confesó que consideraba a Eddie como un hermano, y su fallecimiento lo sumió en una profunda tristeza que nunca pudo superar del todo. Dolor físico. El precio del espectáculo. El cuerpo de Rey Misterio fue su mayor aliado, pero también su peor enemigo.
Su estilo de lucha, basado en acrobacias y saltos extremos, le provocó múltiples lesiones, rodillas desgarradas, cirugías en la espalda, problemas en los hombros y un desgaste físico que lo obligaba a alejarse de los cuadriláteros por largos periodos. Cada regreso era celebrado por los fanáticos, pero su salud se deterioraba con rapidez. En entrevistas posteriores, Mysterio confesó que había noches en las que no podía levantarse de la cama debido al dolor, y que los médicos le habían advertido que, de seguir luchando, podría terminar en una silla de ruedas. Pero la presión del espectáculo, el amor a los fanáticos y la necesidad de mantener hasta su familia lo empujaban a continuar. Las tragedias fuera del ring. La muerte de Perro Aguayo Jr. Uno de los momentos más oscuros en la vida de Rey Mysterio ocurrió en 2015, cuando participaba en un combate en Tijuana junto a su colega y amigo Perro Aguayo Jr. Durante la pelea, un accidente terminó con la vida del luchador mexicano, quien sufrió una lesión cervical tras recibir una maniobra que formaba parte del espectáculo. Aunque Rey nunca fue culpado oficialmente, la tragedia lo persiguió durante años. Muchos fanáticos y medios lo señalaron indirectamente, y él mismo cargó con la culpa, asegurando que esa noche cambió su vida para siempre. Este episodio profundizó aún más la herida emocional de Mysterio, que ya venía cargando con el peso de la muerte de Eddie Guerrero. La combinación de dolor físico y trauma psicológico lo llevó a replantearse su carrera, aunque nunca logró alejarse por completo del ring. La doble vida. Héroe en el ring, hombre roto fuera de él, mientras los fanáticos lo veían como un héroe que vencía a los gigantes y desafiaba las leyes de la gravedad. Rey Mysterio llevaba una vida privada marcada por el sufrimiento. La presión de ser el sostén de su familia, los viajes interminables, el dolor físico y las tragedias personales crearon un cóctel de soledad y agotamiento emocional. En su círculo más cercano, muchos afirmaban que Rey había perdido la alegría que lo caracterizaba. Su sonrisa, siempre presente en las entrevistas y frente a los fanáticos, contrastaba con una mirada cansada cuando las cámaras se apagaban. Su vida era un recordatorio constante de que la fama tiene un precio muy alto, y que detrás de las luces brillantes siempre se esconde una oscuridad difícil de sobrellevar. El peso de la gloria y la sombra de la tragedia. Rey Mysterio en su madurez. La vida de Rey Mysterio es la representación viva de la dualidad. Por un lado, un héroe venerado por millones de fanáticos que lo veían como el luchador imposible, el pequeño gigante que derrotaba a titanes. Por otro lado, un hombre que cargaba con dolores físicos insoportables y un cúmulo de tragedias personales que lo acompañaron como un fantasma en cada etapa de su existencia. Este segundo capítulo profundiza en esa etapa de madurez, donde la gloria alcanzó su máximo esplendor, pero donde también comenzaron a consolidarse las sombras que marcarían su final. El legado de Eddie Guerrero. Una herida que nunca cerró. La muerte de Eddie Guerrero en noviembre de 2005 fue un golpe devastador no solo para la WWE, sino especialmente para Rey Mysterio. Eddie no era solo un colega, era un hermano, un confidente, un compañero de viajes y un símbolo de lucha latina en los Estados Unidos. Rey lo acompañó hasta el último día y quedó marcado por su ausencia. Su victoria en WrestleMania 22, dedicada a Eddie, fue uno de los momentos más emotivos de la historia de la WWE. El público lo ovacionaba, pero en el interior de Rey no había alegría, sino lágrimas contenidas. Muchos afirman que esa victoria fue tan dolorosa como gloriosa, un recordatorio de que el hombre que debía estar celebrando junto a él ya no estaba. El fantasma de Eddie lo persiguió durante años. Cada vez que subía al ring, cada vez que hacía el gesto de mirar al cielo antes de aplicar un movimiento, lo hacía para recordarlo. Pero ese ritual, que para los fanáticos era un tributo, para Rey era un recordatorio constante de su pérdida. Con el paso del tiempo, esa herida emocional nunca cicatrizó del todo. El accidente fatal con Perro Aguayo Jr.
Si la muerte de Eddie marcó un antes y un después en la vida de Rey, el trágico accidente con Perro Aguayo Jr. en 2015 fue un peso casi imposible de soportar. La lucha en Tijuana parecía una más en su extensa carrera. Sin embargo, un movimiento rutinario terminó en tragedia. El joven luchador quedó inconsciente en el ring y murió poco después por un daño cervical irreparable. Aunque las investigaciones determinaron que se trató de un accidente y Rey nunca fue culpado formalmente, en su corazón siempre quedó la sensación de responsabilidad. Él fue quien ejecutó la maniobra final, y aunque sabía que fue un hecho fortuito, las imágenes lo atormentaron durante años. Muchos fanáticos lo defendieron, pero también hubo voces críticas que lo señalaron. Para Rey, la carga fue doble. Por un lado, el dolor personal de haber perdido a un amigo en el ring. Por otro, la presión pública de cargar con una muerte que, aunque no fue su culpa, siempre estuvo asociada a su nombre. El deterioro físico, el cuerpo le pasaba factura. El estilo de lucha aérea y acrobática que convirtió a Rey en una leyenda también fue el responsable de su deterioro físico. A lo largo de su carrera, sufrió múltiples lesiones. Desgarros en las rodillas, cirugías en los ligamentos, operaciones en la espalda y una infinidad de tratamientos médicos para poder seguir compitiendo. Los médicos le advirtieron en varias ocasiones que debía retirarse si quería tener calidad de vida. Sin embargo, Rey siempre regresaba, impulsado por el amor al público y la necesidad de seguir sosteniendo a su familia. Esa terquedad, admirable para los fanáticos, fue un arma de doble filo. Cada regreso lo acercaba más al abismo. En entrevistas, confesó que había noches en las que se levantaba con lágrimas en los ojos por el dolor. A veces no podía caminar con normalidad, pero al día siguiente debía subir al cuadrilátero y dar un espectáculo como si nada ocurriera. Su cuerpo se convirtió en una máquina rota que funcionaba a base de voluntad y sacrificio. La vida familiar. Entre amor y ausencias. A pesar de las tragedias y del dolor, Rey Misterio siempre se mostró como un hombre de familia. Casado con Angie Gutiérrez, con quien tuvo 2 hijos, Dominic y Alja, Rey buscaba en su hogar la paz que no encontraba en el ring. Sin embargo, su carrera lo mantenía constantemente lejos de ellos. Giras interminables, viajes internacionales y compromisos con la WWE lo alejaban de la vida cotidiana de sus hijos. Este distanciamiento fue una carga emocional para él. Aunque siempre intentó ser un padre presente, las obligaciones profesionales lo limitaban. Años después, cuando su hijo Dominic decidió seguir sus pasos en la lucha libre, Rey sintió una mezcla de orgullo y temor. Orgullo porque su legado continuaba, pero temor porque sabía de primera mano el precio físico y emocional que se paga en esta industria. Las críticas y la presión mediática. Con la fama también llegaron las críticas. Algunos sectores de la prensa especializada cuestionaban que WWE le otorgara campeonatos mundiales a un luchador de su tamaño, insinuando que era solo una estrategia de marketing para atraer al público latino. Rey, acostumbrado a luchar contra gigantes en el ring, también tuvo que luchar contra los prejuicios fuera de él. La presión mediática, sumada a las tragedias personales, contribuyó a su desgaste emocional. En más de una ocasión pensó en retirarse definitivamente, pero siempre encontraba un motivo para volver. Sus hijos, sus fanáticos, o la necesidad de demostrar que aún tenía fuerzas. El problema era que cada regreso no hacía más que profundizar sus heridas físicas y psicológicas. Cada lucha era un recordatorio de que la gloria tenía un precio altísimo. La lucha interna. Héroe enmascarado, hombre roto. El contraste entre la figura pública de Rey Misterio y la realidad privada de Oscar Gutiérrez se hizo cada vez más evidente. En el ring era un héroe imbatible, un guerrero enmascarado que se enfrentaba a gigantes y salía victorioso. Fuera del ring, era un hombre cansado, dolido y atormentado por los recuerdos.
Esa dualidad lo acompañó hasta sus últimos días en la lucha profesional. Para el público, Rey siempre será el símbolo de esperanza, el luchador que demostró que el tamaño no importa cuando hay corazón. Pero para él, cada combate era también una batalla contra sus propios demonios. El ocaso y el triste final de Rey Misterio. La vida de Rey Misterio es un espejo de luces y sombras. Si en los primeros años fue símbolo de esperanza, lucha y superación, en la etapa final de su carrera y de su vida, se convirtió en un retrato doloroso de cómo el sacrificio constante pasa factura. El hombre que volaba desde las cuerdas y hacía soñar a millones de fanáticos, terminó envuelto en un desenlace marcado por el deterioro físico, la carga emocional, y un silencio que contrastaba con los gritos de gloria que alguna vez lo acompañaron. El desgaste definitivo, un cuerpo roto por la lucha. Los últimos años de Rey Misterio estuvieron marcados por el sufrimiento físico. Cada paso, cada movimiento fuera del ring era un recordatorio de las miles de caídas, llaves y saltos que su cuerpo había soportado durante décadas. Sus rodillas, sometidas a más de 10 cirugías, apenas podían sostenerlo. Su espalda estaba tan dañada que los médicos le advirtieron sobre la posibilidad de terminar en una silla de ruedas si continuaba. El público lo aclamaba cada vez que regresaba, pero detrás del telón, el costo era insoportable. Rey confesó en más de una ocasión que había noches en las que lloraba de dolor, que despertaba en la madrugada con espasmos musculares y que incluso tareas cotidianas como caminar largas distancias o jugar con sus hijos se convertían en un reto inmenso. La leyenda viviente ya no era un superhéroe en carne propia, sino un hombre roto que sostenía la ilusión de los demás a costa de su propio bienestar. El fantasma de la tragedia. Perro Aguayo y la culpa eterna. El accidente fatal de Perro Aguayo Jr. en 2015 nunca abandonó la mente de Rey. Aunque las autoridades y el público comprendieron que se trató de un accidente, él mismo se culpaba en silencio. Esa sombra lo perseguía cada vez que subía al ring, cada vez que preparaba una maniobra aérea, cada vez que miraba el rostro de un joven luchador que veía en él a un mentor. El recuerdo de esa noche en Tijuana se convirtió en un tormento silencioso. Rey confesó a sus más allegados que, si bien amaba la lucha libre, después de ese suceso nunca volvió a sentirla igual. El ring dejó de ser un lugar de alegría y se transformó en un espacio cargado de responsabilidad, miedo y recuerdos dolorosos. El relevo generacional. Dominic, la esperanza y el miedo. Cuando su hijo Dominic Mysterio debutó como luchador, Rey experimentó un choque emocional profundo. Por un lado, el orgullo de ver cómo su legado continuaba en manos de su propio hijo. Por otro, el miedo de que Dominic repitiera su historia, las lesiones, el dolor y la carga de una máscara que no solo simbolizaba triunfo, sino también sacrificio. Rey intentó protegerlo, aconsejarlo, acompañarlo en cada paso, pero sabía que la industria era despiadada. Dominic no solo tenía que cargar con su propio camino, sino también con el peso del apellido Mysterio, algo que podía convertirse en una bendición o en una condena. El amor de padre lo mantenía firme, pero al mismo tiempo lo consumía el temor de haber heredado a su hijo no solo una carrera, sino también un destino marcado por el sufrimiento. El ocaso en el ring, entre la gloria y el dolor. En sus últimos combates, Rey Mysterio seguía siendo recibido como un héroe. La ovación de los fanáticos era ensordecedora. Los niños seguían viéndolo como un superhéroe, y sus rivales lo respetaban como una leyenda viviente. Pero la realidad era otra. Cada lucha era una tortura física. WWE intentaba protegerlo, dándole menos combates o incluyéndolo en luchas grupales donde su esfuerzo fuera menor. Sin embargo, él mismo se exigía dar lo mejor de sí. Nunca quiso defraudar al público, incluso cuando su cuerpo le rogaba que se detuviera. Esa terquedad, esa pasión desbordada, fue también la que aceleró su final. Los doctores insistían en que debía retirarse. Su familia le pedía que se cuidara. Pero Rey no podía concebir la vida sin el ring.
El escenario era su refugio, aunque también su verdugo, la soledad del héroe lejos de las cámaras. La vida de Rey Misterio se volvió cada vez más silenciosa. Su círculo íntimo notaba cómo la sonrisa que lo caracterizaba en entrevistas y apariciones públicas desaparecía en la intimidad. El cansancio, el dolor y la nostalgia se apoderaban de él. El hombre que alguna vez fue símbolo de esperanza comenzó a experimentar episodios de depresión. El recuerdo de Eddie Guerrero, la culpa por Perro Aguayo, las lesiones constantes y el miedo por el futuro de su hijo lo atormentaban. Aunque contaba con el amor de su esposa y sus hijos, había una parte de Rey que se sentía incomprendida. La parte del luchador que vivía y moría en el ring, que no podía explicarle al mundo lo que significaba cargar con tantas cicatrices, visibles e invisibles. El triste final. El ocaso de Rey Misterio llegó no con un anuncio oficial de retiro, sino con un lento apagarse. El luchador, alguna vez ágil y veloz como un rayo, se convirtió en un hombre que apenas podía ejecutar los movimientos que lo hicieron famoso. Los fanáticos, aunque lo aclamaban, también notaban el deterioro. Finalmente, se alejó de los cuadriláteros dejando tras de sí una mezcla de gloria y melancolía. No hubo un gran retiro con fuegos artificiales. Hubo más bien un silencio doloroso, como si el héroe no quisiera despedirse porque sabía que hacerlo significaba aceptar el final de su vida como luchador. Su legado quedó intacto, pero su desenlace fue triste. Un hombre que entregó todo a su pasión y que, al final, quedó consumido por ella. El legado inmortal. A pesar de la tristeza de su final, Rey Misterio dejó una huella imborrable en la historia de la lucha libre. Inspiró a miles de jóvenes a creer que no importa el tamaño ni las limitaciones físicas cuando existe el corazón y la determinación. Su estilo aéreo revolucionó la lucha en Estados Unidos, y su máscara se convirtió en símbolo de identidad para la comunidad latina en todo el mundo. Pero su legado no es solo deportivo, también es humano. Su vida nos recuerda que detrás del héroe existe un hombre que sangra, sufre y llora, que la gloria tiene un precio muy alto, y que incluso las leyendas están destinadas a enfrentar la fragilidad del tiempo y la inevitabilidad del final. El final de Rey Misterio fue tan doloroso como inspirador. Un hombre que lo dio todo por su público, que luchó contra gigantes, contra lesiones y contra sus propios demonios. Su desenlace, marcado por el deterioro físico y el peso de la tragedia, nos enseña que incluso los héroes más grandes son vulnerables. La historia de Rey Misterio no es solo la de un luchador, es la de un hombre que convirtió su vida en un espectáculo para los demás, mientras en silencio enfrentaba una tormenta que lo consumía poco a poco. Su legado vivirá para siempre en la memoria de los fanáticos, pero su vida nos deja una reflexión. Detrás de cada máscara, siempre hay un rostro humano lleno de cicatrices.